Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos ahora en el capítulo número 13, donde habíamos visto cómo Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. En la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, estos ministraban al Señor, y ayunando dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Nosotros sabemos cómo Ananías fue allá cuando Pablo, Dios por medio de una luz, Jesucristo le habla, y entonces él cae a tierra. Y Bernabé ahora es añadido al ministerio del apóstol Pablo. Entonces vemos cómo en este pasaje el apóstol Pablo va a dar uno de los discursos también muy importantes, después de que pasó por ahí por Chipre, donde enfrentó al falso profeta Bar Jesús. Esto lo hemos visto en el otro devocional, un obstáculo que se oponía para que Pablo le predicara a Sergio Pablo, el que era procónsul. Pablo y Bernabé entran en Antioquía de Pisidia. Allí en la sinagoga Pablo tiene la oportunidad de predicar a los judíos prosélitos temerosos de Dios. Entonces vamos a ver que en este capítulo también los apóstoles predicaron en Chipre, y ahora vamos a ver cómo Pablo llega a Antioquía de Pisidia y entra en la sinagoga donde hay judíos, pero también hay prosélitos, personas temerosas de Dios. Su mensaje también construye una idea sobre toda la historia de Israel, desde la elección del pueblo, el éxodo, la tierra prometida, los jueces, los reyes, hasta llegar a Jesucristo. Pablo conecta toda la historia sagrada con la promesa cumplida en Jesús. Entonces, este pasaje nos muestra cómo Pablo predica a las personas, aquellos que eran judíos, que conocían las antiguas escrituras, presentándole a Cristo como el cumplimiento de ellas, porque estaban lejos. Quizás muchos no conocían o poco habían oído de lo que había pasado en Israel con la muerte de Jesucristo y todos sus detalles. Quizás solamente rumores, pero no, quizás conocían completamente la historia, y menos detalladamente como la historia del pueblo de Israel conectaba claramente con todos los hechos que ya Israel había pasado, encajando así en la persona de Jesucristo. Vamos a leer la palabra desde el verso 13 en adelante para así dar inicio a este devocional poderoso donde Bernabé y Pablo llegan a Antioquía de Pisidia. Y leemos así del verso 13 en adelante, en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Fíjese que acá nos vamos a detener un poco en este verso 14 y 13, donde nosotros vemos que a Pablo y a Bernabé le acompañaban Juan Marcos, que la historia dice que era sobrino del apóstol Pedro. Por la persecución, la presión, decide irse, pero ellos entonces siguen solos. Entonces llegan y entran a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. El verso 15 dice: después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel.
Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cir, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí que viene tras mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Ahora vamos a dejar esta escritura hasta acá, donde Juan el Bautista da testimonio de que él no era el Cristo, sino que venía uno tras de él, que es más poderoso que él. Vamos a orar, vamos a darle las gracias al Señor por esta palabra, la palabra de vida, la palabra de fe, la palabra de esperanza. Esta es la palabra del Señor. La palabra, dice nuestro Señor Jesucristo, que mis palabras son espíritu y son verdad. La carne para nada aprovecha, pero el espíritu está presto. Esperemos pues que esta palabra llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, nos dé fuerza, nos dé fortaleza, nos alimente y nos sirva para caminar en fe cada día. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y por tu palabra. Señor, tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día que nosotros nos levantamos, podemos abrir nuestros ojos, podemos respirar. Señor, te damos las gracias, porque tú eres quien nos ha hecho y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Como tu palabra de antemano nos exhorta, nos enseña, nos da fuerza, nos da fortaleza, nos da sabiduría, Señor, mi Dios amado. Ayúdanos a entender y a comprender cada día más, Señor, mi Dios amado, tu palabra, Señor, inspirada por tu Espíritu Santo. Sabemos que tu palabra, Señor, es inspirada por tu Espíritu, que no vino, Señor, de la procedencia ni de ninguna mente humana, Señor, sino que vino, mi Dios amado, para que nosotros podamos entenderte, comprenderte, darte gloria y vivir por fe cada día, Señor. Aquellos que no te conocen, Señor, mi Dios amado, que han escuchado tu palabra, pero que todavía no tienen esa revelación espiritual, que no han escuchado tu voz espiritualmente, pero que te sirven, Señor, conforme a sus propios ideales, conforme a su manera, Señor, que ellos puedan entender que para ser guiado por tu Espíritu tenemos que escuchar la voz de Jesús, que Jesús nos guía. Señor, esto comprende en una obediencia, no solamente en decir que creemos, sino creerte a ti, Padre, Señor. Y esa creencia se demuestra a través de los hechos, que nosotros nos desprendemos de las cosas de este mundo para agradarte a ti, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, siempre tenemos una palabra de gratitud, de oración, de bendición hacia nuestro Dios. El Salmo 110 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Fíjese que lo que nosotros estamos viendo aquí en el libro de los Hechos, ya de antemano en los Salmos, se daba testimonio: serví a Jehová con alegría, vení ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces fíjese que la gratitud siempre tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros estamos viendo este relato en el libro de los Hechos, del capítulo número 13, donde el apóstol Pablo con Bernabé se enrumban, habíamos dicho, en un plan estratégico que ya Dios tenía de antemano para que la palabra llegara a nuestras vidas. Entonces Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y dice: pueblo suyo somos, oveja de sus manos. Pero cuando dice aquí habitantes de la tierra, cantad al Señor todos. Así que todos los habitantes de la tierra son hechos por nuestro Dios. Dice: entrad por las puertas con acción de gracia, en sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vemos cómo pues Dios preparó estas generaciones que nosotros vemos hoy en día, cómo Dios a través de la palabra tomó al apóstol Pablo, a Bernabé, y hizo verdaderamente un plan magistral, maravilloso, que nosotros no podemos entender ni podemos poder
descifrar, pero es la palabra de Dios la que nos enseña, la que nos exhorta. Entonces estamos viendo el primer viaje de Pablo, misionero, en este libro de los Hechos, y vamos a ver también en el capítulo número 14 más adelante, porque de Antioquía de Siria, Chipre y Panfilia, Antioquía de Pisida, donde estamos hoy acá, vamos después a ver Iconio, Listra, Derbe y el regreso del apóstol Pablo. Un segundo viaje misionero también encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 15 y el capítulo número 18, que incluye a Macedonia, Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, y el tercer viaje misionero en Hechos 18 al 23 y Hechos 21, Éfeso, Macedonia, Grecia y el regreso a Jerusalén, y un cuarto viaje a Roma, donde el apóstol Pablo está preso, de Hechos 27 al 28, bajo el arresto rumbo al juicio, como testimonio del imperio y testimonio a los reyes, porque a esto es lo que el Señor llamó al apóstol Pablo, a hacer testimonio a los reyes también. Es por eso que pasó por diferentes circunstancias, como nosotros habíamos hablado acá en un devocional. A veces pasamos por diferentes circunstancias que nosotros no entendemos ni sabemos. Entonces, en Hechos dice que el apóstol Pablo, entonces, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oí. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Esto es importante, porque Dios llama a Abraham, pero Abraham el Señor lo llama de Taré, que era su padre, pero a su vez era también Sé. Por eso que vemos los antisemitas, porque viene de Sem. Nosotros sabemos que después del diluvio quedó Can, Sem y Jafé, y Dios llama a Abraham de Sem, luego Taré, y entonces los llama, y es por eso que ellos son llamados hebreos, porque ellos vienen del otro lado del río. Eso es lo que significa hebreos, los que viven del otro lado del río. Eran reconocidos también como personas muy idólatras, que tenían muchos ídolos, y de allí Dios llama a Abraham, y por eso que le cambia el nombre. Dios es quien lo escoge. Es por eso que dice: el pueblo de Israel escogió a nuestros padres. El pueblo de Israel es escogido por Dios. Entonces Dios enalteció al pueblo, porque ellos no solamente eran pequeños, sino que comenzaron con un solo hombre, y Dios lo hizo un pueblo. Maravilloso lo que el apóstol Pablo quiere decirle a ellos, no para que se engrandezcan, sino para engrandecer a nuestro Dios, que siendo un solo hombre y siendo poquito, Dios lo hizo una nación grande, reconocido en todo el mundo por sus grandes maravillas. Y dice: de la tierra de Egipto lo sacó con brazo fuerte, brazo poderoso, levantó su brazo y lo sacó de ella. Entonces nosotros vemos en Éxodo capítulo número 12, verso 51. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejército. Entonces fíjense que hay un ejército poderoso que nosotros no vemos, es invencible, un ejército que es invisible, pero él es el ejército de Dios. Entonces Pablo comienza su sermón recordando la elección de Israel y su liberación de Egipto. Esto no es un relato nuevo, sino la historia que ellos mismos conocían. Pablo muestra que el mismo Dios que liberó de Egipto es el que ahora trae salvación por medio de Jesús. Él le va a hacer ver que Dios no solamente hizo proeza para que ellos fuesen reconocidos o solamente su nombre sea exaltado, sino para que ellos puedan entender y comprender que Dios quiere que el hombre se arrepienta en su corazón y que todo lo que ha hecho es para salvación. Ciertamente Dios es alabado, es exaltado, pero Dios tiene millones de ángeles donde es exaltado todos los días. Dios tiene una gloria propia que cualquiera que la ve lo exalta y queda maravillado, pero Dios le da a entender por la boca de nuestro amado apóstol Pablo que él quiere darle a entender que hay un Salvador. En el desierto, entonces Dios le da jueces, le da la tierra prometida para que ellos puedan entender y comprender que Dios tiene el control de todo y Dios le dio jueces. Entonces, y dice: y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio por herencia su territorio. Fíjense entonces que la tierra era de Canaán. Habíamos dicho que quedaron Sem,
Cam y Jafé, y entonces por la maldición que Noé le dio a Canaán, entonces la tierra pasa a ser posesión de Sem. Y dice también allí en Éxodo que Dios los saca con mano fuerte, poderosa, para que puedan tener esa tierra, una tierra de bendición donde fluye leche y miel. Pero también le había dado una palabra a Jafé que él iba a morar ahí en tiendas, que es lo que vemos hoy día con la cúpula de la roca. Entonces, en este tiempo quizás las generaciones no tienen cercana esta historia, pero ellos sí la tenían más cercana que nosotros, la tenían más presente. Dice, después por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces en el antiguo pacto, en Números 14 verso 34, dice, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces vimos como por 40 años también Dios los castigó conforme al número de días de los 40 días en que reconociste la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Sabemos que los judíos que entraron en el desierto, muchos se rebelaron contra Dios y cayeron muchos postrados, y fue entonces la otra generación que entró. Entonces dice Jueces 14:1, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, los cuales le repartieron el sacerdocio a Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Dios ya lo había enumerado en tribus, como habíamos leído también el cántico de Moisés. Antes de ello entrar a la tierra, ya Dios lo había dividido en tribus, y conforme a las tribus de Israel era que Dios iba a hacer esta elección también a los gentiles para que entraran y también estuviesen la bendición. Pablo recuerda que los 40 años en el desierto y la conquista de Canaán, cita también que la paciencia de Dios y su fidelidad era para darle la tierra prometida. Pablo quiere que ellos comprendan que así como Dios cumplió sus promesas en el pasado, ahora está cumpliendo su promesa más poderosa, la que verdaderamente le importaba a cada uno de ellos y a nosotros: Cristo Jesús, el Salvador, el que va a perdonar los pecados, el verdadero heredero, el verdadero Dios, que, como dice nuestro amado apóstol Pablo, quien es Dios sobre todas las cosas, Cristo, el que Dios manda, su Hijo, pero que también es Dios, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hace esta obra poderosa que muchos de nosotros no alcanzamos a entender, pero que a través de la fe podemos comprender y deleitarnos en ella. Porque como Dios se hizo hombre y estuvo aquí en la tierra, porque merecíamos nosotros el castigo como hombre, pero Él se coloca en lugar de nosotros y va a la cruz para así recibir la ira de Dios que nosotros merecemos. Entonces, en los reyes, la promesa de un Salvador también. Vemos cómo Dios va tratando y dando a entender cómo Jesucristo también hace esta figura de juez, hace la figura del rey, hace la figura de sacerdote, hace la figura de un pueblo, hace la figura de un reino. Cómo Dios va entretejiendo y entrelazando las ideas con el pueblo de Israel para hacer así verdaderamente una fe plasmada y poderosa en el Mesías como juez, el Mesías como rey, el Mesías como el Señor de señores, el Rey de reyes, pero también aquel profeta, como habíamos dicho, que trae la palabra de vida, la palabra que despierta a los muertos y le da vida. Ahora en Hechos 13:21 dice, luego pidieron rey. Fíjate que ellos piden un rey, y Dios le dio a Saúl, decir, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Habíamos dicho que ya en Génesis capítulo número 49, Dios había escogido a la tribu de Judá para que de ahí ellos tomaran el cetro, pero ellos no habían entendido la palabra y piden un rey, y piden es a Saúl, pero que es de la tribu de Benjamín, no es de la tribu de Judá. Por eso es quitado. Entonces Dios le levanta a David, que verdaderamente viene por medio de la promesa que Jacob le dio a sus 12 hijos. En Génesis capítulo número 49 dice que entonces cachorro de león, y que también de él va a venir el cetro, pero que también será quitado el cetro de Judá. Y es cuando nosotros vemos que en Roma se levanta Herodes, un idumeo, y lo ponen como rey, y se cumple la profecía que no habiendo cetro de Judá, que es de la descendencia de David, entonces llega el Mesías,
quien es el verdadero rey. Es importante que nosotros vayamos viendo y denotando todas las cosas que el apóstol Pablo va diciendo. Entonces luego ellos pidieron un rey. Dios le dio a Saúl, hijo de Sí, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa. Fíjese cómo el apóstol Pablo dice: de la descendencia de este y conforme a la promesa. El apóstol Pablo encapsula todo, hace todo en una sola promesa, porque Cristo es la verdadera promesa. Dios levantó a Jesús por Salvador en Israel. Esa es la promesa. Cristo es nuestra promesa. Cristo es nuestro Rey, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Dice: antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando ya Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que yo soy? Entonces Juan hace una pregunta, y esta pregunta la entreteje el apóstol Pablo acá en este discurso, para que veamos que Juan el Bautista no es el Salvador, sino que es Jesús. Dice: no soy yo él, mas he aquí viene uno tras mí, de quien no soy digno de desatar el calzado. Hemos visto también las escrituras en el Antiguo Testamento para que nosotros veamos la correlación entretejida de lo que el apóstol Pablo está diciendo. La confirmación de la palabra. Samuel, en su libro número 1, verso 10, 21, dice así: e hizo llegar las tribus de Benjamín por los familiares, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cir, y le buscaron, pero no fue hallado. Entonces fíjese que de ahí es tomado Saúl, de la tribu, de la familia de Matri, de la tribu de Benjamín. De esa misma tribu pertenecía el apóstol Pablo. Ahora, en primera de Samuel, capítulo número 16, verso 12, dice: envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es el hijo de Isaí, David, cuando fue escogido. Primera de Samuel, verso 12 del capítulo número 16. También en el antiguo pacto, el Salmo 89, verso 20: hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Esa es la unción que nosotros tenemos ahora, el Espíritu Santo. Es el regalo del Mesías. Todo aquel que acepta el Mesías le da el regalo de su santa unción, que es su Santo Espíritu, para que nosotros nazcamos de nuevo, seamos una nueva criatura, y entonces recobremos esa relación perdida en el huerto del Edén, y todas las maldiciones que eran por el antiguo pacto sean destruidas, porque Jesús las destruyó en la cruz del Calvario, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 2, del verso 12 al 14, que Él rompió aquella pared, las cosas que nos dividían entre Dios y el hombre, para hacerse entonces el nuevo mediador, el mediador entre Dios y los hombres, porque antes había muchos mediadores, pero esos mediadores ninguno conectaron al hombre con Dios. Es Cristo que a través de su sacrificio y a través de su resurrección nos da vida eterna. En Marcos capítulo número 1, verso 4, dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Entonces Juan estaba preparando el camino. Es lo que el apóstol Pablo quizás le explicaría más a esta gente allá. Aunque nosotros tenemos el libro de los Hechos, pero quizás no tenemos todos los relatos completos, pero los que tenemos son fieles y verdaderos. Es la palabra de Dios que se está cumpliendo. En Lucas capítulo número 3, verso 3, dice: y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces se estaba listando el camino. Los pecados iban a ser perdonados por medio de Jesús en la cruz del Calvario. Y el derramamiento del Espíritu Santo venía luego del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque así estaba escrito en Joel, cuando habíamos leído el libro de Joel. El libro de Joel dice: después de estos días, después de estas cosas, después de este relato que da Joel, dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, antes que venga el día del Señor. Entonces había un lapso de tiempo entre el relato que nuestro amado hermano profeta Joel había descrito, que sucederían unos sucesos donde Israel iba a ir cautivo, pero también había señalado el día grande del Señor. En ese lapso de tiempo, pero antes que el día del Señor se manifestara,
entonces se iba a derramar la unción del Espíritu sobre toda carne. Y como lo señala la palabra, había un día señalado de juicio, que es la angustia para Jacob, que eso sucedió en el año 70, señalado por la Escritura como el día del Señor, pero que ahora lo estamos viviendo espiritualmente, pero que prefigura materialmente el juicio de Dios a toda la creación para hacerla nueva. Entonces vemos cómo ese suceso en el año 70, el juicio que se le dio a Israel y al templo que fue destruido, no quedó piedra sobre piedra. Entonces de allí se enmarca pues y queda claro que ante esos sucesos el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés y nosotros tenemos la profecía cumplida. Es lo que el apóstol Pablo y Pedro, que ya había dado el discurso, le había dado a entender al pueblo que había llegado ese momento, había llegado el momento que Dios había escogido a su pueblo para que también fueran sus hijos, como dice la Escritura, que está ligada al pacto: yo seré su Dios y vosotros me seréis hijas e hijas, dice el Señor. Juan, en el capítulo número 1 del verso 20 dice: y confesó, no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Te estamos dando las escrituras que el apóstol Pablo le está citando textualmente, pero que quizás en ese tiempo no había el Nuevo Testamento, pero él está dando los relatos, lo que él escuchó, lo que él sabía, porque ya los apóstoles habían predicado. El apóstol Pablo se añade después en Hechos 9 más adelante, y entonces se entrelaza en este grupo de personas, se alista en la fila del ejército poderoso de Dios espiritual para llevar el mensaje de salvación. En Mateos capítulo número 3 verso 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjese que entonces el apóstol deja claro que Juan el Bautista simplemente está dando testimonio para arrepentimiento, pero que él no es el quien perdona los pecados. Él es quien simplemente abre el camino al Señor, como lo dice también Isaías 40, el heraldo, el que va preparando el camino al Señor. Entonces Pablo termina esta primera parte mostrando que la descendencia de David vino Jesús, el Salvador prometido. Ahora, él no es un líder como Saúl ni como David. Él es el cumplimiento de la promesa. No es un líder más, no es un profeta más. Deja claro que el último profeta fue Juan el Bautista, que preparó el camino al Señor, el cumplimiento de la profecía en el capítulo número 40 de el libro de Isaías. Entonces en este sermón Pablo entra en Antioquía de Pisidia. Es un modelo que predica a quienes conocen la Escritura, porque Pablo es sabio. Él busca a los judíos para que los judíos se conviertan, para que sea más fácil después predicar a los gentiles y también evangelizar a los gentiles. Entonces Pablo primeramente les recuerda la historia de nuestro Dios, que no es una mera historia, que es un propósito de Dios para salvar a la humanidad. Muestra que el Cristo es el cumplimiento de las promesas dadas a los padres y que ahora ellos van a gozar de esas promesas. Fíjese que las promesas fueron dadas a los padres, pero ellos son herederos de esas promesas, porque el verdadero heredero es Cristo. Pero entonces, aceptando a Cristo, entonces nosotros también aceptamos esas promesas en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para revelar el plan de salvación. Entrelaza este mensaje. Así como Dios fue fiel a Israel, Él es fiel hoy también a su iglesia. Las promesas en Cristo Jesús son seguras y firmes. Nosotros, los que tenemos a Cristo, también somos ahora herederos y coherederos con Cristo. Esas promesas hechas a los padres, ahora el apóstol Pablo a los Gálatas le dice: para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y si nosotros somos de Cristo, linaje de Abraham somos por la fe, porque Dios hizo de los dos pueblos uno solo y nos injertó por la fe en el verdadero olivo, para entonces nosotros así disfrutar de la rica y buena savia del olivo, que es nuestro Señor Jesucristo, quien nos nutre. Y hizo entonces una obra maravillosa que nosotros no podemos entender, pero es el casamiento de su iglesia con nuestro Señor Jesucristo, quien ahora nos bendice, nos guarda, nos guía y nos ha dado la promesa más poderosa, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Amados hermanos, amigos, si tú escuchaste esta palabra, amigo, y tú creas a tu manera, tú tienes que creer es por la palabra. No basta nada más que creer en Dios, hay que creerle a Dios. No es simplemente de palabra, es de corazón, porque en el libro de Isaías, en el capítulo número 9,
el profeta le dice, es una palabra que nuestro Señor Jesucristo toma: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque andan bajo mandamientos de hombre. Muchas veces nosotros leemos la palabra y creemos que no la sabemos toda y queremos andar en el evangelio, pero conforme a como nosotros lo queremos entender y aplicar a nuestra vida. Pero no es así. El Señor Jesucristo dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primero tenemos que dejar nuestra propia doctrina, nuestro propio entendimiento, que nos autojustificamos y nos autoproclamamos salvos por nuestras propias justicias y por nuestras propias obras. Y no es así. No es un conjunto de ideas religiosas, no es un conjunto de pasos y de características físicas visibles que nosotros podamos hacer en obra para podernos salvar. No, es por medio del sacrificio de Jesucristo. Es Cristo quien se coloca en la cruz para que nosotros podamos tener el perdón de pecado. Fíjese cómo todos estos hombres obraron, hicieron grandes señales y milagros y prodigios. Dios los utilizó como instrumento, pero ninguna de esas cosas lo llevaron a ellos a la salvación. Ellos esperaban al Salvador, y es lo que dice el apóstol Pablo: la promesa hecha a nuestros padres. Aunque los padres murieron, antes de Cristo no había la vida eterna. Ellos también estaban esperando la promesa de la vida eterna. Una vez llegado Cristo, ellos también recibieron la vida eterna, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 4, y llevó cautiva la cautividad. Aquellos que estaban cautivos por el pecado esperando el Mesías fueron también libres y recibieron el perdón de pecado, como los 120 en el Pentecostés. Y ahora vemos cómo este ministerio se despliega y se desplegó por toda la tierra, y hoy nosotros verdaderamente somos privilegiados. Somos privilegiados. Bienaventurados los oídos que oyen. Bienaventurados los oídos que oyen. Ahora, los apóstoles fueron bienaventurados porque ellos fueron testigos oculares. Pero el apóstol que no creyó, aquel que no entendía ni quería creer la resurrección, Jesucristo le dijo: ¿por qué has visto, Tomás, cree? Entonces el Señor Jesús dio una palabra muy poderosa e importante, y una bienaventuranza que hoy día nosotros la hemos arropado, la hemos abrazado. Pero amigo, tú que estás escuchando esto, esta bienaventuranza también puede ser para ti. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Nosotros no hemos visto a Cristo, no lo hemos tocado, no lo hemos palpado, pero hemos creído su palabra. Tú también puedes creer, tú también puedes confiar. Aún así, nosotros como cristianos muchas veces nos turbamos, muchas veces nos nublamos, pero la palabra de Dios nos hace entrar en la fe, en la confianza, y creemos, y las maravillas y su poder vienen a nuestras vidas. Lo disfrutamos, lo vivimos y lo confirmamos porque seguimos firmes. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque no es una mera historia, Señor. Tu palabra, Señor, vemos como tampoco es una biografía. Los hechos que nosotros encontramos acá, Señor, en tu palabra, son meticulosamente escogidos por el Espíritu Santo, no por los hombres, porque el Espíritu de Dios fue quien inspiró a estos hombres, y es la palabra inspirada para que sea una palabra espiritual, no una mera historia, ni una mera biografía, ni exaltar a los hombres, sino más bien exaltar tu nombre. Porque como vemos, Señor, que tú de un solo hombre y con poca gente hiciste grandes prodigios y milagros, para que nosotros no pongamos la mirada en los hombres, como lo dijo nuestro apóstol Pablo, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, Señor, como esta historia muestra y entrelaza las promesas a los padres y tiene como cumplimiento a nuestro Señor Jesucristo, quien es el Salvador, el Rey, quien es el verdadero heredero, y que por él nosotros tenemos la verdadera herencia de la vida eterna, y venimos a ser tu hijo, Padre, a reconciliar esa amistad que se rompió en el huerto del Edén por causa del pecado y el engaño de Satanás. Aquellos, Señor, que siguen engañados por Satanás, que siguen en las tinieblas, que quieren vivir a su manera, que quieren vivir como religiosos y que quieren autosalvarse, nosotros, Señor, mi Dios amado, pedimos por ellos. Saben que están muertos en delitos y pecados, y que las buenas obras no perdonan pecados, Señor mi Dios amado. Señor, la mente no puede ser limpiada, Señor mi Dios amado, por las obras humanas, Señor mi Dios amado, ni por los artilugios, ni por las habilidades, Padre amado. Simplemente y llanamente es por la fe y por la obra que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz de Calvario, porque su sangre es la única que perdona y limpia pecados, Señor.
no es por nuestra obra. Señor, al entender y comprender, Padre amado, Señor, rompe las cadenas y las ataduras, Señor, que los tienen, Señor, mi Dios amado, Señor, cegados, Padre. Señor, como tu palabra entrelaza la verdad y nos hace ver y entender, Señor, mi Dios amado, de una forma sencilla, Señor, mi Dios, tu palabra que es la verdad, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.